De ser aprobada la ley de financiamiento, habría un incremento de la inflación el próximo año. Algunos cálculos indican que ese efecto podría llegar a cerca de 2 puntos adicionales, es decir, estaría alrededor de 5% en 2019. Como ha sido tradicional, un aumento en el IVA se traduce en mayor inflación en el año en que se hace efectiva. Sí es inflacionaria, lo cual la podría aproximar al 5% a finales del 2019 si queda aprobada la reforma como está. El porcentaje de alimentos, que está en cero y se le establece un IVA del 18%, pesaría más que un menor nivel a partir de 2019. Pues ese punto que baja el resto de la canasta no logra compensar definitivamente un incremento de 18% en precios en un componente que pesa 30% del IPC. Y de acuerdo con este analista, el efecto será temporal. Pero un año después, como no hay IVA, simplemente la inflación deja de subir. Lo cierto es que los gastos se aumentarán de inmediato. Cada hogar colombiano en promedio va a tener que destinar 69.000 pesos adicionales cada mes para pagar IVA. En la medida en que ellos tengan que poner el IVA sobre los productos, van a transferir obviamente esta carga a los consumidores. Y aunque una solución que plantea el gobierno es regresar parte de ese pago a los más pobres, la duda es si el país está preparado para hacerlo. La reforma debería tener una cláusula que diga: cuando esté perfectamente desarrollada la tecnología para poderlo hacer, entra en vigencia la norma. Según este experto, la tecnología sería fundamental para lograrlo, principalmente en zonas apartadas, donde el uso del teléfono sería clave. Hemos invitado a nuestro set para hablar de este tema que ha sido sin duda el tema de la semana y que seguirá siendo el tema de aquí en adelante por mucho tiempo, al viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, a quien le damos las buenas noches, porque queremos con él pues explicar esos puntos polémicos y que la gente entienda mejor qué es lo que plantea este proyecto de ley de financiamiento. Viceministro, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos administrar bien estos minutos con usted para poder abarcar muchos temas, pero me gustaría empezar esta conversación preguntándole por lo que nos preguntamos en nuestra pantalla, las razones de la reforma. Brevemente y claramente contémosle a la gente por qué se necesita otra reforma tan rápido si el gobierno anterior pues ya nos puso una reforma tributaria. La gente no entiende muy bien eso. Muchas gracias por la pregunta, me parece que es la clave. Y hay 2 razones por las que necesitamos una ley de financiamiento. Esta no es una reforma tributaria. Es lo mismo, viceministro. No es lo mismo. La ley de financiamiento es un artículo que está dentro de la Constitución, el Estatuto Orgánico Presupuestario, y que precisamente es la primera razón por la que lo necesitamos. Cuando uno tiene una ley de financiamiento, obligatoriamente tiene que ir dirigido a financiar una parte del presupuesto. Por eso está en el Estatuto Orgánico Presupuestario. Por eso es una ley de financiamiento. Y es una de las 2 razones que tenemos para aprobar esta ley de financiamiento. La primera, necesitamos financiar 14 billones de pesos faltantes que están en el presupuesto general de la Nación del 2019. ¿Para financiar qué? 14 billones de pesos suena un número simplemente, pero no es simplemente un número. Es para financiar 2 billones de pesos de salud, de aseguramiento de todos los colombianos, de todos los estratos bajos y sobre todo la clase media. Cerca de 2 billones de pesos en faltantes que tenemos en presupuesto para el posconflicto, para invertirlos precisamente en las zonas más afectadas y más vulnerables de Colombia. Cerca de 2 billones de pesos también se invierten en subsidios eléctricos, por ejemplo. Subsidios eléctricos en el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3, es decir, casi el gran porcentaje de los colombianos. Para financiar eso es que se hace la ley de financiamiento y por eso no es una reforma tributaria, aunque tiene elementos tributarios. Es una ley de financiamiento que, reitero, es un artículo de la Constitución. La primera razón es esa. La segunda razón, y que también es igual de importante, y es necesitamos mejorar el crecimiento económico. Necesitamos aumentar los niveles en que actualmente la economía crece. ¿Y por qué? Recordemos que hemos tenido crecimiento en los últimos 4 años bastante bajos. El último año crecimos a niveles similares que no veíamos desde la crisis del 2009. Y para volver a crecer necesitamos reestructurar el sistema fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Pues con cambios tributarios al sector empresarial, también con cambios tributarios en el IVA y con otra serie de medidas para simplificar y formalizar. Viceministro, aquí en el noticiero hemos estado discutiendo todos estos días los elementos de la reforma, reducción del impuesto de renta a las empresas para que sean más competitivas, aumento del impuesto de renta a las personas que ganan más en Colombia, más de 35 millones, el restablecimiento del impuesto al patrimonio, pero el plato que tienen los televidentes en este momento frente al televisor es el del IVA. Y en el IVA, pues sabemos que por una parte se está ampliando la base del IVA dentro de la canasta familiar, no toda la canasta familiar, pero eso es lo que usted nos va a explicar, y adicionalmente se está reduciendo el nivel del IVA. Primer punto, ¿qué productos de la canasta familiar tenían IVA hasta el día de hoy? Pues no me los va a anunciar, pero usted sí me dice, vea, la mitad de la canasta familiar o algo así, ¿y con qué criterios se meten unos y otros no?
Muy buena pregunta, Mauricio. Y lo primero que hay que decir es que actualmente la canasta familiar, la canasta básica que, digamos, lista el DANE, tiene el 53% de esos productos ya tiene IVA. Ya tiene los tiene IVA hoy. al 19%. Entonces, el 53% de lo que normalmente le decimos la canasta familiar, ya hoy va a tener 19%. Cuando hacemos una propuesta como la que estamos haciendo, una disminución de esa tarifa general, del 19 al 17%, básicamente le estamos disminuyendo 2 puntos porcentuales al 53% de la canasta. Por supuesto que hay un incremento en los otros, y hay un incremento en los otros de los que están por debajo de ese valor de 19% actualmente. Hay varios ajustes. Le pongo un ejemplo de algunos que, por ejemplo, tienen hoy 5%. Tampones y toallas higiénicas. Hoy, actualmente, tienen 5%. De una discusión que se dio en la reforma tributaria anterior. Nosotros creemos que ese tipo de productos, junto con los servicios de educación, junto con los servicios de salud, contra los servicios de transporte de pasajeros, ese tipo de productos y esos servicios hacen parte de una canasta que no debe tener ni 5, ni 8, ni 10, como actualmente está disperso, sino que simplemente no debe tener IVA, no son sujetos de IVA. Entonces, ¿qué tenemos? Una propuesta, y esto es clave. Lo que estamos proponiendo no son cambiar las tarifas, lo que estamos proponiendo es una tarifa única. ¿Por qué una tarifa única? Porque cuando uno tiene una sola tarifa corrige la regresividad del sistema del IVA. ¿Qué se refiere a la regresividad? Y es tan sencillo como esto, Mauricio. La gente de menores ingresos puede que se gaste en un producto 100 pesos. Entonces uno le dice, pongámosle 5% a ese. Entonces el ahorro de 100 pesos, si uno le pone 5%, puede ser 14 pesos, ¿sí? Si uno no le puso 19, la diferencia entre 19 y el 5%, 14 pesos. Pero la gente que tiene menos ingresos solo se gasta 100 pesos en ese producto. La gente de mayores ingresos, la gente que tiene más posibilidades de consumo, ¿qué hace? Pues básicamente se consume 1.000 pesos en el mismo producto. Este se gastó 100, este 1.000. Entonces el subsidio de este fue de 14, o lo que no le cobramos fue de 14, mientras que el que tiene 1.000 pesos, que se gasta 1.000 pesos en ese producto, tiene un subsidio de 140 pesos. Entonces es supremamente regresivo. ¿Cuál es la única forma? Y eso lo dicen los académicos, la literatura internacional y los países que lo han resuelto ha sido de esa manera, con dos formas. Uno, primero tenía una tarifa única, y es nuestra propuesta. Una propuesta de tener una tarifa única. Pero tener una tarifa única no lo resuelve completamente. La segunda parte es lo más importante de nuestra propuesta, que apenas inicia su discusión, es el mecanismo de compensación. Si uno tiene un mecanismo de compensación que permita, básicamente, que la tarifa única que tiene le recaude más ingresos que varias tarifas, y con esos ingresos que usted tiene mayor, que le está quitando básicamente a los que más consumen. Los que más consumen no es la gente más pobre, los que más consumen es la gente de mayores ingresos. Lo que usted le quita a esa gente de mayores ingresos, pues lo puede transferir a la gente de menores ingresos. Eso se ha aprobado en otros lugares, y en Colombia hay mecanismos, y esto es muy importante. En el mecanismo de compensación no nos estamos inventando el mecanismo de compensación. Tenemos una propuesta sobre que se debe hacer el mecanismo de compensación, pero la forma de hacer la transferencia ya existe en Colombia. En Colombia existen programas sociales que abarcan cerca de 4 millones de hogares para poder transferirlo. Lo interrumpo justamente allí porque usted dice, bueno, hay que compensar a los más pobres devolviéndoles algo de ese IVA. Pero ¿cómo va a funcionar esto en la práctica? Porque lo que entendemos es que la devolución es para las familias y las personas que hacen parte de Familias en Acción. Solamente para ellos, y las personas pobres que no hacen parte de Familias en Acción no tendrían cómo acceder a esa devolución del IVA. Eso es muy importante. El mecanismo de compensación. Esto es un mecanismo de compensación lo que estamos proponiendo, no de devolución. Que hoy existe devoluciones de IVA para empresas, por ejemplo, para Colombia. Estamos proponiendo un mecanismo de compensación. ¿Cómo funciona esto? Primero, en Colombia, reitero, cerca de 4 millones de hogares están en programas sociales. No solo en Familias en Acción. También existen Jóvenes en Acción. Existe Colombia Mayor. Cerca de 4 millones de hogares. Eso es muchísima gente. Uno con el número 4 cree que es muy poquito, pero 4 millones de hogares son el 30% de la población. O sea, básicamente nosotros tenemos al 30% de la población inmersa o identificada en los programas sociales que actualmente tiene el Estado colombiano, y que los tiene desde hace 20 años, que ha ido construyendo la capilaridad. Hoy, por ejemplo, cerca de 1.8 millones de personas que reciben transferencias condicionadas como Familias en Acción están en las zonas rurales. ¿Y eso se hace cómo? Pues se hace a través de corresponsales bancarios, pero también corresponsales no bancarios, porque hay lugares donde no hay bancos y donde no hay un sistema financiero. En las zonas rurales, ¿qué pasa? Hay corresponsales no bancarios. Afortunadamente, Colombia, la sociedad colombiana y el Estado colombiano ha avanzado muchísimo en eso. Miren que no es en vano. Eso yo lo recalco porque siento una admiración infinita por la gente que ha trabajado durante décadas en esto sin importar los gobiernos. Hay mucha gente que lleva años trabajando en esto. En Colombia hace 20 años teníamos una tasa de pobreza del 50%.
La tasa de pobreza hoy es 27%. Hace 20 años, es decir, cuando yo tenía 10 años, hoy tengo 31, había la mitad de la población en pobreza. Y hoy simplemente tenemos 27, es muchísimo todavía. ¿Por qué se ha dado esto? Básicamente porque Colombia ha logrado avanzar en los programas de focalización, exactamente dónde están, qué tipo de características tienen esos hogares, y puede hacer transferencias. Eso se hace todos los días en Colombia. Cada día a día hay colombianos, millones de colombianos que reciben una transferencia del Estado colombiano. Hay muchas formas, seguramente tiene mucho espacio por mejorar, y ahí eso es muy importante resaltarlo. Nosotros recibimos un trabajo grandioso en ese sentido del gobierno anterior. Ellos hicieron una evaluación del Sisbén y encontraron que había personas que precisamente porque veníamos en 50% de pobreza, hoy tenemos 27%, no ha salido del sistema. Sí, alguna gente le llamaba entre comillas colado, a mí no me gusta usar esa palabra, porque creo que sencillamente gente que estuvo ahí cuando estábamos a 50 y cuando bajamos a 27 no ha salido y recibe de alguna manera todavía subsidios. Pero recibimos una evaluación pertinente, supremamente buena, exhaustiva, que dejó un programa hacia adelante y que permite hacer unas mejoras muy importantes. A pesar de que seguramente hay mucho espacio para mejorar, que alguna persona puede que no esté inmersa, una o dos, pero de 12 millones de colombianos, de 4 millones de hogares, que tengamos unos errores, yo creo que amerita la discusión. A eso le añadiría que actualmente, hoy, los colombianos de menores ingresos, los más pobres de la sociedad, están pagando 19% en el 53% de la canasta básica, pero adicionalmente están destinando cerca del 30% de sus ingresos al IVA y nada se le está compensando. O sea, si lográbamos compensar a 4 millones y de repente no son 4 millones, sino que son 4 millones 2, yo creo que sería un avance gigantesco en la discusión. Pues bien, viceministro, queríamos aquí transmitirle un poco las preguntas que la gente del común se está haciendo, las dudas que las personas tienen con respecto a esta ley de financiamiento, que tiene que surtir el trámite en el Congreso con pocos amigos, esa es la realidad, el gobierno lo sabe, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Luis Alberto Rodríguez, el viceministro de Hacienda, muy buenas noches para usted. Muchas gracias por la invitación.